Gloria a Dios, te damos gloria, Jesús. Una vez más estamos aquí por otro programa de Renace Conciencia Cristiana. Un programa que promete, ¿verdad?, revelar cosas un poco fuertes, pero nosotros queremos traer la conciencia cristiana, la conciencia que muchas veces se pierde porque nosotros no escudriñan la palabra a profundidad. Y nuevamente están por aquí, ¿verdad?, trayendo el tema del verdadero reino de Dios, pero en este caso la tercera parte de este programa, como habíamos avisado, ¿verdad?, que tendría tercera parte y tendrá cuarta parte también. Y entonces en esta tercera parte nos acompaña la pastora Gladys González, como siempre, ¿verdad?, está con nosotros para traer esa revelación que Cristo le da y nosotros, ¿verdad?, poder llevar este tema más allá. Así que Gladys, saludos, Dios te bendiga mucho, qué bueno que estás aquí. Amén, Dios te bendiga, hermano David, Dios bendiga a la audiencia que en esta noche estará escuchando este mensaje que vamos a traer y que sean edificados, que Dios me los bendiga. Amén, Gladys, así es, que Dios sean edificados, Señor, con esta palabra, y eso es lo que deseamos, como siempre, ¿verdad? Hemos dicho también en otros programas, Señor. Como dice la palabra ahí, ¿verdad? Renace conciencia cristiana. Traer esa conciencia, ¿verdad?, que muchas veces el enfoque escritural que debe ser revelado, no el enfoque escritural bajo visiones o cosas que no están enfocadas totalmente en lo que Dios quiere que esté enfocado, ¿verdad?, la palabra, que es traer su reino. Entonces, vamos a pasar rápidamente, ¿verdad? Como estamos diciendo, esta es la tercera parte del tema, el verdadero reino de Dios. Hoy en este programa veremos y escudriñaremos la entrevista de Nicodemo a Jesús, o, ¿verdad?, el relato bíblico que se va a dar de Nicodemo a Jesús, ¿verdad? Podremos identificar la religión denominada, representada por Nicodemo, y la representación del verdadero reino de los cielos en Jesús de Nazaret, el Cristo. Gladys, estos dos puntos tan interesantes, ¿verdad? Estos dos puntos. Amén. Estas dos representaciones. Y vamos a titular este programa, ¿verdad?, con un subtema como la religión denominada versus el reino de los cielos. ¿Por qué la religión denominada versus el reino de los cielos? Porque queremos presentar, ¿verdad?, en este punto que la religión denominada estaba representada por Nicodemo y el reino de los cielos está representado por Jesús de Nazaret, el Mesías, el Cristo. ¿Qué nos puedes comentar de eso, Gladys? Sí, en esta noche vamos a ver la diferencia de lo que es una religión y lo que es verdaderamente el seguir a Cristo. Aleluya, santo Dios, y esa es la perspectiva que queremos traer para que nosotros nos demos cuenta si en algunas cosas hemos caído, ¿verdad? Porque en algunas cosas en el camino, ¿verdad?, de tanto tiempo en Cristo podemos caer en esto, ¿verdad, Gladys? En estas cosas. Definitivamente. Y eso es uno de los puntos muy controversiales hoy en día. La sociedad, la iglesia está llena de religión. Wow. Pero ya vamos a seguir discutiendo sobre eso. Amén, pastora. Pero antes de proseguir, pastora, si la audiencia que nos está viendo, ¿verdad?, no ha visto la segunda parte del tema del reino de Dios, ¿verdad?, porque está la tercera, la segunda parte y la primera parte de este tema, el verdadero reino de Dios, le invitamos a verlo y a escudriñar a fondo la Sagrada Escritura con nosotros, porque nosotros vamos a estar en ese video ya ahí pregrabado, ¿verdad?, que está pregrabado, ¿verdad? ¿Y dónde están esas partes, ¿verdad?, anteriores? Están, ¿verdad? Dejaremos los links arriba y en YouTube estarán abajo, ¿verdad?, en la descripción del video, de nuestras redes sociales, como nosotros estamos en Facebook como Renace77, ese es el usuario. Así usted nos puede buscar, pero con el link va a llegar rapidito, ¿verdad? Allí nos puede dar like, allí puede compartir el contenido y todo eso. Entonces estamos en Renace God Kingdom en YouTube, así nos llamamos en YouTube, Renace God Kingdom, si es que usted prefiere por allí vernos, ¿verdad? Síganos, ¿verdad? Dele like, suscríbase, a ese canal de YouTube, ¿para qué? Para que en futuras presentaciones de otros temas usted pueda recibir notificaciones y así pues seamos edificados. Entonces, en esta tercera parte del verdadero reino de Dios, nos vamos a enfocar en algo precisamente, ¿verdad? Porque como le dijimos
¿verdad? Su tema es la religión denominada, representada por Nicodemo, versus el reino de los cielos, representada por Cristo. Pero en esta tercera parte vamos tan solamente a enfocarnos, escucha audiencia, porque quiero que lo tengan claro, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en las intenciones de Nicodemo. Es decir, vamos a estar hablando de Nicodemo solamente y las intenciones que estaban sucediendo, ¿verdad?, en su alma, porque algo estaba sucediendo en el alma de Nicodemo en el transcurso de la historia entre Jesús y Nicodemo. Gladys, ¿nos puedes comentar algo en base a eso? Bueno, cuando vemos el relato bíblico de estos dos personajes, podemos ver cómo la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo impactó la vida de Nicodemo, que lo hizo pensar si él estaba bien o no. Exacto. ¿Sí? Poderoso, Gladys, y también hay que ver un punto aquí poderoso. ¿Sabe? Algo estaba sucediendo en el alma de Nicodemo. ¿Por qué nosotros podemos decir eso, verdad? Si nosotros, la palabra dice que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Que esas son las manifestaciones de nuestra alma, ¿verdad? Porque las intenciones, aquí había una intención y esa es la que vamos a ver. Pero, Gladys, hay un punto bien, pastora, ¿verdad? Hay un punto bien poderoso que Nicodemo no había conocido a Jesús todavía, ¿verdad? Pero vamos a presentar esa parte de Nicodemo nada más, ¿verdad? Después en la cuarta parte es que presentaremos la entrevista en su totalidad, ¿verdad? Pero el punto que quiero recalcar, pastora, es que Nicodemo había visto ya de antemano. Por eso es que Nicodemo quiere entrevistar a Jesús, ¿verdad? O se dio el relato bíblico con Jesús, porque en Nicodemo estaba sucediendo algo, porque Nicodemo lo había visto actuar de lejos. Es decir, que Jesús tenía una fama, y Jesús tenía una trayectoria, y Nicodemo estaba viendo eso. Pero gloria a Dios que por lo menos uno del Sanedrín, que vamos a explicar qué es el Sanedrín ahorita, se estaba enfocando en eso. Y ese fue Nicodemo. Por eso es que yo te digo, pastora, que algo sucedía en el interior de Nicodemo, para Nicodemo reaccionar como vamos a presentar a continuación. Amén, pastora. ¿Quieres comentar algo sobre eso? No, está bien. Ok, entonces pues vamos rapidito, ¿verdad? ¿Quién era Nicodemo? ¿Quién era Nicodemo? Vamos a ir a la palabra, ¿verdad? Rápidamente a la palabra. Está en Juan capítulo 3, versículo 1. Ahí nos va a decir, ¿verdad? Un breve relato de quién era Nicodemo, pero vamos a entrar bien profundamente en esto, ¿verdad? Y dice la palabra en Juan capítulo 3, versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos, que se llamaba Nicodemo. Repito, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Gladys, dinos por ahí, coméntanos. Sí, era un líder de renombre, de prestigio. Exacto, era un líder de prestigio, ¿verdad? Y dice que era un principal, Gladys, un principal entre los judíos, ¿verdad? No era cualquier judío, ¿verdad, Gladys? No, quiere decir que él tiene una posición de jerarquía alta. Santo, eso es poderoso lo que está nada más presentando ahí ese versículo, ¿verdad? Ese versículo de Juan capítulo 3, versículo 1. A veces nosotros leemos esto rapidito, así como el papagayo, como digo yo, pero no nos paramos a escudriñar, ¿verdad? Y a veces la palabra nos deja decir detalles para nosotros ir más allá. Pues entonces, ¿pero quién era Nicodemo entonces en sí? ¿Verdad? Nicodemo era miembro o representante del Sanedrín. ¿Pero qué era el Sanedrín? Pastora, ¿qué era el Sanedrín? Si nos puedes decir un breve. Bueno, el Sanedrín podríamos decir que era como un concilio hoy en día. Exacto. Un concilio eclesiástico. Exactamente. Y pues el Sanedrín era también, ¿verdad?, la Corte Suprema o la sinagoga, como se llamaba antes, ¿verdad?, en ese tiempo, ¿verdad? La sinagoga de estudios de los judíos. Repito, el Sanedrín era la Corte Suprema o la sinagoga de los judíos, ¿verdad?, de estudios de los judíos para ese tiempo.
Es decir, era el respetado concilio, como acabas de decir, pastora, concilio eclesiástico, que revelaba, escuche esto porque esto está interesante, que revelaba la palabra de Dios o la Biblia, la Torá, ¿verdad? Porque da la Torá, ¿verdad? No vamos a entrar ahí porque nos alarga el video, ¿verdad? Que revelaba la palabra de Dios o la Torá en aquellos tiempos, Gladys. Bueno, también podemos catalogarlo como que, aparte de que era un concilio eclesiástico, también tenía lo que podemos decir hoy en día una universidad teológica. Porque ahí estudiaban, ahí era donde estudiaban los sacerdotes y los líderes religiosos del judaísmo. Amén. Y queremos dar, amén, pastora, y queremos dar a entender, ¿verdad?, que ellos iban en pos de revelar la palabra de Dios. No era cualquier cosa, ¿verdad? Era la Biblia, la Torá, pero para aquellos tiempos. Correcto. Amén. Y con la autoridad religiosa sobre todo el pueblo de Israel, porque ellos tenían la autoridad religiosa, escucha esto bien, la autoridad religiosa sobre todo el pueblo de Israel. Nicodemo también era un fariseo del judaísmo. Vamos a explicar qué es estos términos, ¿verdad? El fariseo del judaísmo, vamos a explicarlo más adelante. Y maestro, aquí está la cosa se pone un poquito más fuerte, ¿verdad? Y era maestro de ese Sanedrín en Israel, pastora, ¿verdad? Era maestro. Él pertenecía al fariseísmo. Exacto. Y dentro de ese movimiento del fariseísmo, él tenía su cargo y daba sus enseñanzas. Exacto, que tenía un título, ahí va, por decirlo así, como de maestro, ¿verdad? Una posición dentro del Sanedrín, ¿verdad? Es decir, Nicodemo tenía una reconocida reputación, Gladys. No era cualquier judío del montón, pastora. No, él era reconocido por el pueblo y por su religión. Exacto, pero enfóquese aquí, audiencia, lo que estamos queriendo decirle, ¿verdad? Estamos hablando de la religión que llevaba Nicodemo, ¿verdad? Era un distinguido judío del fariseísmo, porque para el que no entienda esto, y nunca le han explicado esto, ¿verdad? Era un distinguido judío del fariseísmo, ¿verdad? Con autoridad conciliar y religiosa sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Nicodemo tenía muchos aspectos en el cual, ¿verdad? Era un hombre que representaba bajo ese tiempo, ¿verdad? Una persona intachable, una persona, ¿verdad? Que tenía unos logros ganados en el concilio, unos éxitos y unos logros, ¿verdad? Nicodemo también tenía, ¿verdad? Era como que le llamaban, ¿verdad? Un religioso, era un maestro, ¿verdad? Y tenía una distinción, ¿verdad? Tenía un éxito social. Aquí una pregunta que yo te voy a hacer, Gladys, un poquito fuerte, ¿verdad? Y fuerte lo digo porque tú sabes, no es que Dios condene estas cosas, porque nosotros tenemos que ser personas que bajo el sistema echemos para adelante, pero nuestro enfoque en el corazón, Gladys, o lo que revelan las sagradas escrituras, la palabra, es que nosotros que nuestro enfoque todo esté enfocado en nuestra, ¿verdad? En nuestra distinción como persona, en logros, en éxitos y en puestos y posiciones. Bueno, esa no debiera de ser el enfoque, porque el enfoque tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay mucha gente que tiene sus logros y tienen sus posiciones, y yo no digo que eso está mal, pero que no debe ser primordial, no debe ser la esencia. La esencia tiene que ser nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, para seguirlo a Él. Exacto. Por tal razón, ¿sabes? Por tal razón, ¿sabes? Eso no podría ser nuestra prioridad, ¿sabes? Nosotros podríamos llegar a alcanzarlo, pero Dios espera, ¿verdad?, que no seamos como Nicodemo, que él estaba pendiente a todas estas cosas primero, ¿verdad? Y en su corazón eso era lo que lo consumía, ¿verdad? Lo que consumía Nicodemo. Nicodemo estaba pendiente a las posiciones
y que los reconocieran, porque ya eso a ellos les gustaba. Ellos ponían cargas, y no vamos a entrar en el fariseísmo, ¿verdad? Pero ellos ponían cargas a las personas que ellos no podían llevar. No vamos a entrar en tantas cosas, Gladys, pero la perspectiva que quiero traer, ¿verdad?, es que nosotros no podemos seguir el ejemplo de Nicodemo. Y pareciera que hoy día, ¿verdad?, se ven esas cosas. A veces se han visto esas cosas. Y por eso queremos traer una conciencia cristiana, ¿verdad? Bueno, fíjate, hermano, eso nosotros lo podemos ver y se está viendo y se seguirá viendo claramente cuando nosotros, en nuestra trayectoria como cristianos a través de los años, hemos visto cómo ciertas congregaciones establecen unas leyes a la congregación, y si la congregación no se rige por esas leyes establecidas por el pastor o el líder máximo, estás en desobediencia o eres un rebelde o una rebelde. No puedes crecer ahí, en ese concilio. No puedes crecer. ¿Por qué? Porque te están enseñando la religiosidad. Exacto. Y sin mencionar los que dicen de las famosas visiones estas, que si la visión de la casa, y la visión por aquí, y la visión que tengo yo, y el lema. Porque si tú no sigues ese lema, y muchos dicen, no, que pégate al tronco. El tronco son ellos. Y entonces, pero que Cristo no nos mandó a nosotros ser los más grandes. Cristo nos mandó a representarlo a Él y a presentarlo a Él. Entonces, pues ahí hay que poner conciencia sobre eso, ¿verdad? Porque en el caso de Nicodemo, pastora. Sí, porque el tronco para nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Ah, sí. Esa es la calle. Entonces hay que tener mucho cuidado, oyente que nos escucha, tú sabes, no es que nosotros no seamos, ¿verdad? Si usted está en un concilio o algo, claro, usted le debe respeto a su pastor y usted le debe, ¿verdad? Si está allí, pero usted estudie la palabra y vea, ¿verdad? Si estas cosas no se están manifestando, porque si estas cosas se están manifestando, ¿verdad? Como las que estamos hablando, ¿verdad? Usted no puede ser un Nicodemo. Dios lo exhorta a que usted tenga el corazón de Cristo. Amén. Entonces, para eso debemos estudiar la palabra en su enfoque escritural. Entonces, en resumidas cuentas, pastora, Nicodemo era maestro de la palabra de Dios. Esto está poderoso. Era un maestro de la Torá. De la Torá. Pero vamos a verdad, esto está poderoso. Entonces, pero para aquel tiempo, porque no nos estamos contradeciendo aquí, es que estamos hablando que para aquel tiempo se reconocía así, ¿verdad? Pero nosotros no podemos ser así. Es que esto está poderoso, tú sabes. En resumidas cuentas, Nicodemo era un maestro de la palabra de Dios ¿bajo qué? Bajo la autoridad religiosa y el Estado de Israel. Eso es lo que Dios quiere, Gladys, que nosotros seamos religiosos bajo un Estado. No. Dios no nos manda a ser religiosos, porque una de las profecías que se va a cumplir para el tiempo del fin es cuando todas las religiones se unan bajo el ecumenismo. Y el ecumenismo no es de Dios. Santo. El ecumenismo es las religiones establecidas por el hombre en el globo terráqueo, donde van a tener un líder y todos se van a unir a él. Entonces, bueno, Gladys, yo te quiero aclarar un poquito más. Te voy a decir, como ellos catalogan que el cristianismo es una religión, porque lo catalogan como una religión, van a decir que se unan las demás denominaciones. Y eso es lo que le estamos trayendo aquí. Dios no quiere denominaciones ni quiere religiones, porque el cristianismo es seguir a Cristo, y eso no nos hace religiosos, eso no nos hace estar en una religión, nos hace estar cimentados en el reino de los cielos, que no es de este mundo. Aleluya. Nos hace devotos del Señor. Aleluya. Entonces, aleluya, pastora. Gloria a Dios. Y para el que no conoce, porque yo digo mucho aleluya, porque pueden decir que por decir aleluya soy un religioso. El que dice la palabra aleluya significa alaben a Dios. Es un término hebreo, ¿verdad? Aleluya. Alaben a Dios. Pero nosotros lo decimos en buen castellano, bien rápido así. Pero ese es alaben a Dios. Para por si acaso, ¿verdad? Dice, pero... Entonces, en resumidas cuentas, ¿verdad? Pues él tenía una autoridad religiosa que se llamaba el judaísmo. Aquí está la religión, ¿verdad?
el judaísmo, a pesar de que trataba, Gladys, pastora, el judaísmo trataba de presentar la palabra de Dios, ¿qué pasaba, Gladys? No podía presentar la palabra de Dios correctamente. ¿Por qué no podía presentar el judaísmo la palabra de Dios, Gladys? ¿Por qué? Bueno, no lo podía presentar claramente como debía ser porque estaba envuelto en su propia religiosidad. Santo. Entonces, estaba presentando las leyes del judaísmo en vez de presentar al Dios al cual ellos le servían. Aleluya, ahí está. Entonces, ¿sabes? Y valga la redundancia, no quiero entrar en esto más profundamente. Y eso era en Nicodemo. Imagínense los otros que eran los escribas, los saduceos y los otros. Porque aquellos presentaban otra cosa, aquellas eran otras denominaciones dentro del judaísmo. Pero no vamos a entrar ahí porque es un poquito profundo. Entonces, sí, es bien profundo. Sí, nosotros estamos volando por encima. Exacto. Entonces el judaísmo trataba de presentar la palabra de Dios, oyente, escuche, ¿verdad? Pero no, eso no lo iba a poder hacer. ¿Por qué? Porque el judaísmo era una religión y Dios no quiere religiones, ¿verdad? Nicodemo representaba, aquí es que viene la revelación. Nicodemo representaba la religión del judaísmo y la denominación de los fariseos. Pastora, así era. Aleluya, así era. Mismo, así era. Correcto. Y yo te pregunto, Gladys, Dios quiere eso en nosotros, los hijos y las hijas de Dios, que representemos una religión y una denominación. No, Dios quiere que nosotros presentemos el reino de Él. Lo representemos el a Él. El reino de los cielos, el camino, la verdad y la vida, que es Él. Exacto, lo representemos a Él y a Cristo, que es nuestro Rey. Entonces, en este caso de Nicodemo, eso era lo que representaba a Nicodemo, lo que estaba representando el judaísmo, que era una religión, y la denominación de los fariseos. Entonces vamos a buscar qué es lo que Dios quiere, claro. Ahora vamos a ir a la palabra, qué es lo que Dios quiere bajo Pedro, ¿verdad? Bajo Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. ¿Qué es lo que a lo que Dios llama a los cristianos, ¿verdad? Repito, ¿qué es a lo que Dios llama al que se convierte al cristianismo, ¿verdad? Y convertirse al cristianismo es seguir la palabra y creer en Cristo y conocer la palabra y la revelación, porque si tú no conoces la revelación, no conoces nada, porque conocer un versículo lo conoce cualquiera, Gladys, pero conocer la revelación es otra cosa. Pastora. Correcto. Entonces vamos a presentar. Amén. Entonces en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice que es lo que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Porque Dios no quiere religión ni denominación. Entonces, pues para esto fuiste llamados, dice Pedro, ¿verdad? En otras palabras, dice Dios a través de Pedro, porque Dios estaba revelándose a través de Pedro, ¿verdad? Pues para esto fuiste llamados, dice, ¿verdad? Porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para que sigáis, ¿qué, pastora? Seguirlo a Él, seguir sus pisadas. Definitivamente. Háblanos de ese versículo. Háblanos ahí más, un poquito más, de lo que Dios te dé. Estamos, ¿verdad?, viendo cómo nuestro Padre Celestial dejó claro que nosotros no tenemos que seguir a hombres, tenemos que seguirlo a Él. Seguir lo que está en la Escritura. Exactamente. Entonces ahí es donde la humanidad se ha confundido, porque la humanidad ha seguido dogmas religiosos, doctrinas de hombres, y se han olvidado de seguir a la verdad y a la vida, que es Cristo Jesús. Amén. Pedro lo establece bien claro. Tú sabes que nosotros tenemos que seguir las pisadas del... Pedro está aquí como llevándolo a un punto, ¿verdad? Extenso. Porque cuando tú sigues las pisadas de un hombre, de Cristo, en este caso era Cristo, ¿verdad? Era Dios. Tú sabes, tú tienes que hacer lo que Él hacía. Como Él lo hacía, ¿verdad? Como Él lo revelaba. No como yo lo revelo y como dicen por ahí. No, la visión mía. La visión que Dios me dio, cuidado. Porque, cuidado.
Cuidado con esas cosas, ¿verdad? Que uno diga la visión que Dios me dio. Pero aquí Pedro nos está diciendo que tenemos que seguir las pisadas de Cristo. Entonces, si tenemos que seguir las pisadas de Cristo, es que porque la palabra revela lo que hizo Cristo, lo que enseñó Cristo y que lo que adoctrinó o enseñó Cristo. Entonces nosotros no podemos, ¿verdad? Tenemos que nosotros como cristianos demandar que en todo tiempo nosotros estemos enseñando esas cosas, ¿verdad? Lo que Cristo enseñó. Correcto. Amén. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Para resumir la presentación de Nicodemo, ¿verdad? En resumidas cuentas, Nicodemo era un religioso del judaísmo en la denominación de los fariseos. ¿Por qué la denominación de los fariseos? Porque era un fariseísta. Y los fariseos, no vamos a estar aquí, ¿verdad? Dentro de la religión del judaísmo, representaban un sinnúmero de leyes y un sinnúmero de obras que, pues, pastora, ¿qué tú me dices de eso? Un sinnúmero de cosas. Definitivamente. Que si vamos a hablar... Era una serie de leyes que era una carga para el pueblo. Exacto. Entonces, el fariseísmo, bajo el judaísmo, pretendía, bajo su maestría, porque Nicodemo era maestro, ¿verdad? Y sus liturgias y protocolos, porque ellos tenían liturgia y protocolos, presentar la palabra de Dios. Pero eso es correcto, ¿verdad? Y presentar las cosas así. Bueno, es que es como yo siempre digo, siempre hay unas medias verdades. Cuando yo me refiero a medias verdades es que usamos la palabra escritural y entonces le añadimos la parte natural humanista. Ahí está. Entonces, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, discernimiento de espíritu para nosotros no caer en errores. Y sistemáticos. Sí, errores sistemáticos, doctrinales. Bueno. Porque Dios lo que quiere, Gladys, que cuando nosotros estemos reunidos y eso, dejar que el Espíritu Santo fluya. Siempre para haber unos protocolos y unas cosas, pero mire, deje que Dios fluya. Deje que Dios fluya, que todo el mundo se conecte al Espíritu, porque entonces la cosa va a ser diferente. Entonces sí Dios va a hablar, entonces sí Dios va a corregir, entonces el poder de Dios se va a manifestar. Entonces, en este caso de Nicodemo, ellos pretendían, ¿verdad?, bajo sus estatutos y obras y fariseísmo y judaísmo y saduceísmo y escribas, que así se iba a manifestar Dios, bajo esos protocolos de hombres y leyes de hombres. Eso no es correcto. Dentro del judaísmo no había sanidades, no había milagros, que eso fue una de las cosas que impactó a Nicodemo. Exacto. Del ministerio de Jesús. Exacto. Y eso, ahí tú entraste en un punto bien poderoso, Gladys, que vamos a estar explicando en la cuarta parte del verdadero reino de Dios, porque no queremos extender este programa, lo íbamos a hacer así, pero no queríamos extenderlo de esa manera. Entonces, vamos a proseguir, ¿verdad? Pues eso pretendía Nicodemo, ¿verdad? Que bajo estas liturgias y protocolos presentar la palabra de Dios, pero tenemos que darnos cuenta si nosotros estamos realmente haciendo lo que Dios nos hizo decir o representando una religión denominada, que Dios no quiere eso. Entonces, Gladys, hay algo controversial, porque si hoy día Nicodemo estuviera vivo, ¿sabe?, haciendo eso, le llamarían cristiano. ¿Definitivo? Le llamarían cristiano. Pero Nicodemo no estaría fluyendo en el Espíritu. Bueno, ya eso es ¿verdad? Entonces es otro punto muy interesante. Vuelvo y digo, entonces nosotros no podemos, ¿verdad?, ser como Nicodemo, ¿verdad? No es que estemos condenando a Nicodemo, porque Nicodemo realmente algo sucedía en él, ¿verdad? No vamos a explicar qué estaba sucediendo, porque eso se ve en otros versículos más adelante, pero algo estaba pasando en él, y yo me atrevo a decir, Gladys, contigo, que era para bien. Que era para bien. Amén. De Nicodemo. Amén. Que era para el bien de Nicodemo. Algo estaba sucediendo bueno en él. Pero obviamente en este contexto que estamos explicando no había nada bueno, porque solamente lo que presentaba Nicodemo era una religión.
Gladys. Entonces, sí, es como yo siempre digo, el que conoce a Jesucristo nunca jamás será igual. Y Nicodemo pudo, como uno dice, ver el ministerio de Jesús. Y lo impactó, lo estremeció hasta el punto donde él dijo, tengo que ir personalmente a donde ese hombre. Exacto, pero vamos a entrar ahí un poquito más abajo para no explicar la otra parte, porque la otra parte del verdadero reino de Dios, por otra parte, es donde explicaremos la parte del reino de Dios, ¿verdad? Del reino de los cielos, que representa a nada más y nada menos que a Jesús de Nazaret, el rey del reino de los cielos. Mira eso, el rey del reino de los cielos. Yeah, definitivamente. Entonces, Gladys, más o menos como Nicodemo, como se proyectaba a él y como pretendía estar él, ¿verdad? Se parece, ¿verdad? Se parece mucho hoy día, ¿verdad? Al cristianismo que se lleva en muchos sitios, ¿verdad? Se parece, ¿verdad? Al cristianismo que se lleva en muchos sitios, ¿verdad? Queriendo presentar la palabra de Dios bajo denominados que constituyen leyes de hombres y visiones de hombres, ¿verdad? Y eso no es así. O sea, por eso es que nosotros tenemos que estar bien conectados con la palabra de Dios y corregirnos donde tenemos que corregirnos, ¿verdad? Y si hay algo que hay que arrepentirse y volver al camino. Pastora. Correcto. Por eso es que la palabra de Dios trae siempre corrección y la palabra de Dios trae revelación. ¿Qué pasa? Hoy en día, como hay tanto dogma y tanta doctrina de concilios y de hombres y de movimientos, la gente a veces llegan a las iglesias y salen de la misma manera como entraron. Y amén, Gladys. Pastora, y el problema triste es que están representando aparentemente al cristianismo, pero eso no es así, porque el cristianismo no es una religión. O sea, el cristianismo es poder de Dios. Exacto, es un reino, ¿verdad? Como hemos dicho en otras palabras, ¿verdad? Pero el cristianismo, ¿verdad? Es un reino que es representado en los cielos, porque eso fue lo que vino Cristo, ¿verdad? El que sigue a Cristo se convierte en cristiano, por tal razón, el cristianismo, ¿verdad? Es la pregonación del reino de los cielos, ¿verdad? A continuación, pastora, pues daremos evidencia bíblica de que Dios quiere, de que Dios no quiere, ¿verdad? En ningún momento religiones denominadas. Dios no quiere religiones denominadas. Y entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que nuestro corazón se arrepienta del aferro a los sistemas eclesiásticos que no son, ¿verdad? Que no son alineados a Dios, que andan en religiones, ¿verdad? No, Dios quiere que nosotros salgamos de ese aferro a esos sistemas y que aceptemos el verdadero cristianismo. ¿Cuál es el verdadero cristianismo, Gaby? Que no es representado por religión, es el que sigue a Cristo y su palabra. Cristo. El que sigue a Cristo y su palabra, ese es el verdadero cristianismo, ¿verdad? El que está enfocado en la Escritura. Y la Escritura lo que se enfoca es que las almas se salven, ¿verdad? Y la venida de Cristo. Esa es la verdadera enfoque de la Escritura. Que las almas se salven porque hay un infierno. Y la segunda venida de Cristo. Ese es el verdadero Cristo, ¿verdad? La pregonación, ¿verdad?, del reino de los cielos, porque la única esperanza para esta humanidad, con todo lo que está sucediendo hoy día, Gladys, virus y cosas y cuantas cosas hay, es ese reino. Es ese reino que algún día vendrá a buscar a los verdaderos justos y los que están cimentados en Cristo de verdad. Amén, definitivamente. Exacto. Entonces, vamos a presentar, ¿verdad?, la entrevista de Nicodemo con Jesús o el relato bíblico, ¿verdad?, de Cristo el Señor del reino de los cielos. Pero solamente nos vamos a quedar hasta Juan 3, versículo 2, porque en el otro programa seguiremos la continuación cuando presentaremos el reino de los cielos. Aquí estamos presentando el asunto, ¿verdad?, de Nicodemo, que era el que representaba la religión denominada. Y vamos a ir rápidamente a Juan, capítulo 3, versículo 2, y dice la palabra así, ¿verdad? ¿Qué vamos a presentar aquí, verdad? Una pregunta que vamos a hacernos ya mismo, pero vamos a dejarlo en una frase que dice Juan
capítulo 3, versículo 2. Y le damos lectura. Dice, y este vino a Jesús de noche, refiriéndose a Nicodemo, ¿verdad? Eso lo habla en Juan capítulo 3, versículo 2. Lo vamos a dejar hasta ahí para explicar algo. Y este vino a Jesús de noche. Aquí vemos claramente, ¿verdad?, que hay unas cositas que están sucediendo en Nicodemo, ¿verdad? Y como dice la palabra, ¿verdad?, por los frutos los van a conocer, ¿verdad? Y aquí vemos que se está manifestando uno de los frutos, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto que posiblemente se está manifestando aquí, ¿verdad? Que algunos prejuicios que podía tener Nicodemo, ¿verdad? Algunos rompimientos de cabeza que tenía Nicodemo, rompimientos de mentalidades, porque él no iba a ir de día, claro, para exponerse a que la sinagoga y el Sanedrín lo vieran, porque la posicioncita que tenía de maestro podría ser, mira, lo iban a señalar. Lo iban a señalar, y el Sanedrín le dijo a Dios, pero ¿y qué tú haces detrás de Jesús de Nazaret, el Cristo? Si nosotros somos los que tenemos la verdad, aquel es un hereje. Entonces, por tal razón, aquí dejé este versículo, ¿verdad? Juan capítulo 3, versículo 2, hasta esa coma, dice, y este vino a Jesús de noche, ¿verdad? Podemos ver los prejuicios que había en Nicodemo y la conveniencia de un religioso como Nicodemo, ¿verdad? Estamos escudriñando la palabra, ¿verdad? Estamos escudriñándola, acuérdese bien. Estamos sacando las cosas religiosas y trayendo conciencia, ¿verdad? La conveniencia de un religioso. ¿Por qué, Gladys? Porque él pensaba primero, Nicodemo, en no perder sus logros en el concilio. Dímelo, Gladys. Sí, la reputación que él tenía, él no la quería echar a perder así porque sí. Exacto. Por eso fue que fue a escondidas y de noche. Exacto. Gladys, podríamos traer muchos ejemplos de hoy día que suceden esas cosas, pero no queremos atribular a los que van. Pero no, bueno, la idea es que haya un despertar, que la gente escudriñe en las escrituras, que busquen la verdad dentro de la palabra de Dios. Ese Amén. Es el propósito de nosotros. Nosotros no estamos aquí ni para señalar ni concilio, ni iglesia, ni nada. No. No se confundan. Estamos aquí para que usted sepa qué es lo que dice de verdad la palabra. ¿Y cómo debemos actuar? Exacto. Como cristianos, ¿cómo debemos actuar, Gladys? Pero una cosa es poderosa, tú sabes, que como tú dijiste, ¿verdad? Pero el problema es Gladys, y lo digo así, ¿verdad? El problema, o la situación, no quiero utilizar la palabra problema, la situación es la siguiente, Gladys, que cuando uno dice la verdad, le cae la chincha por todos lados, porque era Cristo. Y utilizar la palabra chincha, perdóname los oyentes, ¿verdad? Pero es una expresión que se utiliza mucho en los puertorriqueños, pero es que te cae todo el peso, ¿verdad? De lo que hay en el sistema, porque mira lo que le pasó a Cristo, cuando Cristo vino a presentar el reino y todo, lo llevaron a la cruz. Dijeron que era loco, que era un hereje, que era un hijo de Satanás, todo eso dijeron de Jesucristo. Exacto, que tenía demonios, decían. ¿Sí? Pero dice entonces, que la verdad nos hará libre. Exacto. Entonces mira lo que pasaba en Nicodemo aquí, ¿verdad? Él venía de noche, ¿verdad? Porque posiblemente, ¿sabes? Lo que está revelando aquí es que él no iba a perder esas cosas que tiene en el concilio, ni lo que le decían, ni lo de maestro, ni lo de un buen judío, ¿verdad? Que representaba el Sanedrín, ¿verdad? Él no quería que el Sanedrín lo botara de allí, ¿verdad? Prefirió por el momento, y aquí está un punto bien poderoso, ¿verdad? Prefirió por el momento esconder la verdad, le voy a explicar por qué, esconder la verdad a la que estaba siendo expuesta su alma. Explico esto a Gladys, porque Nicodemo al ir de noche, ¿verdad? Pues como hablamos, él no iba a poner eso, y él dijo, algo está sucediendo con este hombre, con Jesús, yo quiero ir a verlo, yo quiero entrevistarlo, porque en este hombre, esto no pasa en ninguno de los que están en la sinagoga, pero yo no voy de día porque el puestito que yo tengo de maestro, allá los líderes de concilio y todo me van a guindar.
Entonces, ¿sabes? Yo prefiero mejor esconder eso, mejor voy de noche y que nadie se entere. Que se entere Jesús nada más. Sí, pero acuérdate que él no era solamente un maestro, era una de las máximas autoridades dentro del Sanedrín. Por eso decía la palabra arriba, un principal. Exacto. Ay, pues entonces proseguimos. Entonces, por eso, ¿verdad? Por eso fue, ¿verdad? Que Jesús, ¿verdad? Que Nicodemo vino a entrevistar a Jesús de noche, ¿verdad? Como dice la palabra ahí, ¿verdad? Una de las cosas bien importantes fue porque Jesús fue rechazado en los templos, ¿verdad? Que hablaban la palabra de Dios de aquel tiempo, Gladys. Porque los templos que Jesús fue rechazado era que hablaban la Torá. Eso no pasa a veces, ¿verdad? Que tú a veces hablas la verdad, pero como no hablas la verdad escritural, ¿sabes? Con la visión que se habla hoy día, pues tú estás mal. Pero sin embargo, fíjate lo que hizo Jesús. Jesús, los grandes líderes lo rechazaron, pero ¿qué hizo él? Él presentó la iglesia que somos nosotros individualmente cuando se fue a las multitudes y al pueblo. O sea, exacto. Él no se metió en cuatro paredes, él se fue al mundo Gladys, a llevar el mensaje del reino de Dios y su justicia. Pero ahí tú acabas de decir algo poderoso, no vamos a entrar ahí porque si nos metemos ahí, que está de lo de las cuatro paredes y eso, pero poderoso lo que acabas de decir, y por tal razón, Gladys, pastora, Jesús fue rechazado por todas esas cosas que tú estás diciendo. Pero ¿cuáles eran las enseñanzas que traía Jesús? Las enseñanzas de Jesús, Gladys, venían del reino de los cielos y la encomienda del Padre, el que está sentado en el trono, porque hay un Dios Padre que está sentado en el trono. No vamos a explicar eso del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque estas enseñanzas que estamos trayendo aquí son para cristianos que han perdido varias conciencias, ¿verdad? Bajo la palabra de Dios. Por tal razón, Él venía a traer lo que estaba sentado en el trono, ¿verdad? Y por tal razón Jesús se había ganado el rechazo de los maestros, los escribas y los líderes judíos, ¿verdad? Y por tal razón, Gladys, se entiende que fue, ¿verdad? Nicodemo de noche a entrevistar a Jesús para no exponerse, no se iba a exponer. Correcto. Entonces, esa es una buena conciencia que tenemos que hablarlo hoy, tú sabes. Hablen la verdad. Vamos a hablar la verdad, vamos a hablar la verdad escritural. Es tiempo ya. Estamos en tiempos antes del fin. Tiempo de dolores, pastora. Si nosotros como cristianos no sabemos que estamos en tiempo de dolores antes del fin, se está perdiendo el tiempo. Dios va a llamar a juicio a muchos de nosotros, porque eso es otra cosa, Gladys. No se habla del tribunal de Cristo, pero no vamos a entrar ahí porque todos vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo, y no por condenación, sino por obras que hicimos. Si fueron muertas, se quemarán. Se quemarán. ¿Sabes? ¿Eso qué quiere decir? ¿Sabes? Que tú estabas distorsionado. Puede ser que te salves, pero tus obras fueron muertas. ¿Sabes? Bueno, entonces, para explicarlo en un lenguaje bien sencillo, yo como pastora, un ejemplo, yo puedo hacer muchas cosas dentro de la iglesia, pero si esa obra que yo estoy haciendo dentro de la iglesia no va a la par con lo de Dios, cuando yo esté en el tribunal de Cristo, todo eso se va a perder. Y eso que tú dices, aleluya, y eso que tú dices a la par de Dios es que sea con el sentido escritural. No es distorsionado en filosofía, no es distorsionado bajo visiones de religiones y denominaciones. Lo que diga el guachipluma de Guanamá, porque el guachipluma de Guanamá no es el líder. El guachipluma de Guanamá es otro. El líder es Cristo. ¿Ah? Sí. Entonces nosotros tenemos que seguir a Cristo en todo tiempo. Entonces, otra cosa, Gladys, que vamos a presentar, ¿verdad? Otra preguntita aquí, ¿verdad? Para proseguir y casi terminando ya, casi dándole conclusión a este programa, ¿verdad? Es una pregunta bien crucial que nosotros tenemos que hacernos en esta historia de Nicodemo, Gladys. ¿Qué fue, Gladys, pastora? ¿Qué fue lo que provocó que Nicodemo fuera a entrevistar a Cristo? Repito, ¿qué fue
lo que provocó, por eso desde el principio Dios había algo que estaba sucediendo en el alma de Nicodemo. ¿Qué fue lo que provocó? Por los frutos, ¿verdad? Porque yo no leo las almas, pero por los frutos los conoceréis, dice la palabra. ¿Qué fue lo que provocó que Nicodemo fuera a entrevistar a Cristo? Pastora, danos una breve introducción de cómo tú... Bueno, bien sencillamente, una de las cosas que lo impactó fue los milagros, las sanidades. Porque Jesucristo le decía, sé salvo, levántate y sé sano. Él decía, salvo y sano, pero ¿qué poder tiene este hombre para decir a una persona que sea salvo? Exacto. Porque en el concepto de religiosidad era muy diferente. Si ellos no sabían nada de eso, ¿sabes? Y se resistían, decían, este es un hereje. ¿Qué es esto? ¿Cómo él va a poder decir eso? Pero lo que ellos no sabían que eran lo que ellos no sabían, Gladys, que era el mismo Dios encarnado. Exacto. Era Dios con nosotros, Emanuel. Exacto. Entonces, ¿qué fue entonces lo que provocó? Vamos a darle lectura, que nos dice el mismo versículo que estamos hablando ahorita, pero ahora le vamos a dar lectura completa, ¿verdad? Juan capítulo 3 versículo 2 lo dice, ¿verdad? Y le vamos a estar resumiendo y escudriñando. Dice, vino a Jesús de noche y le dijo, refiriéndose a Nicodemo. Nicodemo fue el que fue, por eso yo digo que la entrevista la provocó Nicodemo, ¿verdad? Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. ¿Sabemos qué significa? ¿Qué significa Rabí? Maestro. Ajá. Le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Aquí lo reveló Nicodemo, ¿verdad? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Dinos, Gladys, dinos. Sí, lo reconoció como maestro y reconoció las señales que él estaba haciendo. Y como te digo, todo eso a él lo confrontó de una manera bastante, porque yo me imagino que él pudo analizar lo que él hacía como maestro a lo que él estaba viendo en Jesús. Exacto, Gladys, él trataste un punto bien importante, porque él se estaba, posiblemente había una comparación, él dice, pero si yo soy maestro también, y a mí no sucede nada de eso, y supuestamente yo predico la palabra de Dios, pero ¿qué pasa en este hombre? Yo lo puedo reconocer también como maestro, porque conoce la palabra, incluso hace cosas que a mí me parecen maravillosas, y entonces yo tengo que ir para allá a ver lo que me está a ver. Entonces ahí es donde, por eso es que yo le digo que a la religión denominada, que era que presentaba Nicodemo, le estaba pasando algo. Se sentía confrontada, decía, ¿qué es esto? ¿Sabes? ¿Qué es esto? ¿Sabes? Este hombre no es muy protocolar, no es muy litúrgico, no es con tanto bla bla bla, pero mira todo lo que se manifiesta en él. Mira todo el poder que yo estoy viendo en él. Mira las sanidades, los milagros, los prodigios. Los ciegos sanan, los paralíticos se levantan. No, yo tengo que ir para allá, pero voy de noche porque yo no me voy a exponer. Entonces, Gladys, la razón que provocó la entrevista de este maestro de Sanedrín, ¿verdad? Hablando de Nicodemo con Jesús, fue que esta fue la razón, que nadie podía hacer las señales que Jesús hacía. Nadie. Correcto. Nadie. Por tal razón, algo estaba pasando en el alma de Nicodemo, como estábamos diciendo, para reconocer, Gladys, que un Galileo sin formación, porque Jesús no estaba estudiado para esa época, en las escuelas de los rabinos de Jerusalén, como un maestro enviado de Dios, ¿verdad? Porque él lo reconoció como un maestro enviado de Dios, y venir a entrevistarlo, porque él fue el que provocó la entrevista sobre temas espirituales que hablaremos en el otro programa, ¿verdad? Temas espirituales de máxima importancia, ¿verdad? Qué poderoso, ¿verdad? Se está viendo esto aquí. Un judío del Sanedrín se rebajó, fue de noche, pero se fue. Y encima de eso está viendo un Galileo de Nazaret, posiblemente decía, hijo de un carpintero.
usted o de allá, qué sé yo. Y yo voy a ver qué es lo que me va a decir este hombre a mí. Y eso lo vamos, ¿verdad?, a hablar más adelante. Aquí, como dije, estamos exponiendo las intenciones de Nicodemo y que la religiosidad fue confrontada por el Rey de Reyes y el Señor de los cielos, ¿verdad? Y aquí vemos el primer preámbulo donde él provoca esa entrevista, ¿verdad? Y todos estos prejuicios que tenía Nicodemo, ¿verdad?, pues se lo estaba comiendo para poder ir, ¿verdad? Y cuando digo comiendo es que se humilló de alguna manera ante Cristo para ir allá. Por eso digo, algo estaba pasando en Nicodemo, porque aunque fuera de noche, él se humilló, ¿verdad? Él se humilló. Y entonces entendemos que Nicodemo, ¿verdad?, estaba siendo expuesto al poder del reino de los cielos, no a una religión en cristianismo, al poder del reino de los cielos que representaba Jesús de Nazaret, el Cristo, ¿verdad?, y su justicia, porque no son justicias de este mundo. Lo que representaba Cristo no venía y no es de este mundo, para que el oyente entienda de qué es lo que estamos hablando aquí, ¿verdad?, que la Biblia lo dice bien claro. Y entonces, por tal razón, ¿verdad?, el que representaba todo esto era Jesús de Nazaret, el Cristo. Pastora. Wow, verdaderamente que, como te dije anteriormente, el que tiene un encuentro o conoce a Jesucristo, aunque sea de pasada, hay algo que se queda en su espíritu. Cuando es verdadero. Que lo hace reflexionar. Gladys, pero tengo que enfocar en algo, ¿verdad? Aleluya por tus palabras. Pero yo tengo que enfocarme en algo más profundo. Cuando el encuentro es verdadero, no es superficial. Porque cuando hay un encuentro superficial es que hay religiosidades o hay cosas o visiones de yo no sé, como dije ahorita, del Guachipluma de Guanama, y entonces eso no te va a dejar entrar a ti. No te va a dejar entrar a tener revelación. No una visión normal, sino una visión del reino de los cielos, que no es de este mundo. Entonces, por tal razón, ¿sabes? Esto es lo que estaba pasando con Nicodemo aquí, ¿verdad? Y para culminar, pues, y concluir, pues esas fueron las verdaderas intenciones de Nicodemo, ¿verdad? Ir a ver qué estaba sucediendo con este hombre, ¿verdad? Y podemos ver todos los prejuicios que había en la religión, porque la religión no se quería exponer, no quería dejar su puesto, no quería, ¿verdad? Quería seguir siendo igual, pero a la misma vez quería como que, yo lo explico de una manera, Nicodemo dejó una pata afuera y otra adentro, cuando fue a ver a Jesús, estaba así como espatillado, como digo yo en puertorriqueño, porque todavía estaba pasando algo, ¿verdad? Pero valga la redundancia, Gladys, lo que estaba pasando en Nicodemo era porque Nicodemo había visto a Cristo por fuera. Cuando digo por fuera era que tuvo un encuentro con él de lejos, porque ahora es que él iba a tener la confrontación más grande y la vamos a presentar en otro video. Y aquí empezamos a ver, ¿verdad?, la intención de él, ¿verdad?, la intención de Nicodemo y el reconocimiento, porque aquí hay que hablar algo importante, Gladys, pastora. Aquí hubo un reconocimiento de Nicodemo hacia Jesús. Le dijo maestro y le dijo que venía de Dios. Coméntanos de eso para poder despedirnos y entonces pues después. Sí, podemos ver que ese reconocimiento que él tuvo de nuestro Señor Jesucristo fue un reconocimiento. Acuérdate que Nicodemo estaba lleno de religiosidad, de letra, no del espíritu. Entonces el espíritu que había en Jesús le dio una revelación a Nicodemo, y por eso fue que él pudo decir que él era maestro y que él venía de Dios, porque si él no hubiese tenido esa revelación, él no lo pudo haber dicho. Exacto. O sea, que no se lo reveló carne ni sangre. No sé, exacto. Quiero que entiendan, ¿verdad?, todo oyente, que vamos a dejar este estudio aquí porque no queremos alargar. Quisiéramos seguir explicando porque la otra parte es la más interesante, así que no se pierda la próxima parte del verdadero reino de Dios, cuarta parte. Ya vamos por la cuarta parte porque este tema está exquisito,
¿verdad? Y quisimos traer conciencia de varios puntos, ¿verdad? De las religiosidades y el reino de Dios y cómo se debe estar pregonando el reino de Dios de verdad, ¿verdad? Eso posiblemente lo traemos más adelante, ¿verdad? Y aquí pudimos ver este punto bien interesante donde la religión estaba siendo confrontada. Así que para terminar te dejo con estas palabras. La Biblia, Cristo, Dios, el cristianismo, la fe que tú puedas tener en eso, no es religión, no es denominación. Si tú quieres ponerle un nombre, ponle cristianismo. Si tú quieres ponerle el nombre, ponle el reino de Dios y su justicia. Ese es el reino que le hace justicia a lo que presenta el cristianismo. No le hace justicia religión, como lo ha dicho el Estado y como lo han dicho las otras, ¿verdad? Las iglesias por años. Así que los vamos a dejar con este estudio y lo vamos a dejar hasta aquí. Y en el otro estudio pues vamos a estar revelando, ¿verdad?, la otra parte donde le sale al encuentro el reino de Dios, Gladys. Esta sí va a estar buena, ¿verdad, Gladys? Donde el Amén. reino de Dios. Y que no se lo pierdan. No se lo pierdan, donde el reino de Dios le sale al encuentro a Nicodemo y vamos a ver unas perspectivas poderosas, porque el reino de Dios no viene a condenar, viene a tratar de sacarte de eso, A liberar. o sea, a liberarte, pero también te confronta. Si tú no te das cuenta, te va a confrontar para que tú te arrepientas, y arrepentirte es cambiar la mentalidad. Así que vamos a dejar este programa por aquí, ¿verdad? Y ha sido un placer estar de nuevo por aquí, ¿verdad? Nuevamente, así que estaremos en otro programa futuro en Renace Conciencia Cristiana. Así que Dios los bendiga y este programa haya sido de edificación, haya sido de mucha revelación, y tú puedas, ¿verdad?, aprender a escudriñar la palabra bajo una perspectiva bíblica y escritural. Amén. Amén. Así Amén. que nos estaremos viendo luego, y entonces pues estaremos presentando esto, el cuarto reino, el tema del próximo título, el reino de Dios. En otro programa lo estaremos avisando nuevamente. Así que, Gladys, ha sido un placer estar contigo aquí. Dios te bendiga. Amén, amén. Dios te bendiga. Nos veremos nuevos oyentes. Dios los bendiga. Amén.